Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos nuevamente con este seminario de pensamiento crítico Bolívar Echeverría. Hoy es el último capítulo del año 2016. Volveremos a retomarlo el mes de enero del año que viene. Al ser el último del año, hemos pensado importante cerrar, como quien diría, con broche de oro. Por eso hemos elegido a dos grandes pensadores latinoamericanos como son Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, que da el nombre a este seminario. En lógica con el internacionalismo y con el funcionamiento de CIESPAL, que es la Casa de la Comunicación para América Latina, aprovechamos la oportunidad de esta ocasión para invitar también a dos ponentes desde México, desde la Universidad de la UNAM, como son Diana Fuentes y Fernando González, que los presentaré en su momento. Contamos también hoy con el profesor Vladimir Sierra, quien es director y catedrático de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Quito y ha realizado sus estudios en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Libre de Berlín. Voy a poner en contexto un poco sobre el tema de lo que se va a tratar la noche de hoy. Los caminos de la praxis y el discurso crítico, Sánchez Vázquez y Echeverría. Para esto voy a aprovechar para retomar un poco lo que Stefan Gandler nos presenta en este libro, en donde él hace una recopilación del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez y del pensamiento de Bolívar Echeverría, indicando que desde su perspectiva el pensamiento crítico ha emigrado de Europa hacia México y que ha aterrizado prácticamente en la UNAM, donde él ha podido conocer a estos dos autores, ya que él se va muy disconforme de lo que podría ser lo que quedaba de esa escuela de Frankfurt manejada por Habermas o por Axel Honneth. Él no concuerda con la visión de Habermas de una posible relación con el liberalismo a partir de la comunicación para mejorar las condiciones de la sociedad, ni tampoco con Axel Honneth y sus tesis del reconocimiento, asimismo dentro de los esquemas liberales. Para Stefan Gandler, quien escribió Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, la contribución que han realizado estos dos grandes pensadores latinoamericanos que vamos a repasar la noche de hoy ha sido clave para la renovación del marxismo crítico en nuestra región. La contundente evolución de sus ideas y planteamientos, nos dice Gandler, son una contribución clave para el pensamiento y el proceso de universalización de la teoría crítica. La amplitud y al mismo tiempo la profundidad de sus propuestas son una muestra fiel de la necesidad de trascender la tradicional mirada eurocéntrica propia de las ciencias sociales. Adolfo Sánchez Vázquez llegó a México en 1939 a consecuencia de la terrible guerra civil española, en donde las botas militares del fascismo, junto al apoyo de los sectores capitalistas conservadores, se negaron a aceptar y a reconocer al gobierno socialista electo democráticamente. Algo muy similar a lo ocurrido en nuestra región con Chile de Allende, países en donde el totalitarismo de derecha pro-norteamericano declaró una guerra abierta a los sectores republicanos socialistas que reclamaban una mayor justicia social. La llegada de Adolfo Sánchez Vázquez a México permitió, entre uno de sus grandes méritos, abrir un sendero al pensamiento marxista no dogmático, por ejemplo, cuando desde la academia pudo presentarse como uno de los primeros pensadores marxistas a escala internacional en criticar el positivismo de Althusser desde el punto de vista de la filosofía de la praxis. Esta apertura en la academia mexicana permitió a Bolívar Echeverría trabajar su crítica radical a la modernidad realmente existente, es decir, a la modernidad en su versión capitalista. Para Gandler, Echeverría fue capaz de generar valiosos aportes en el campo de la reformulación
de una teoría materialista de la cultura, sobre todo con su concepto sobre los 4 ete o etos, en donde el más interesante y trabajado es el etos barroco, el cual nos da una clave sumamente importante para entender los múltiples aspectos de la cultura latinoamericana. Las contribuciones de estos autores son desde el Mirador de Gandler, un capítulo fundamental para la teoría y el pensamiento crítico desde esa llamada periferia latinoamericana frente al denominado marxismo occidental, que en palabras de Gandler sería mejor denominarlo marxismo crítico, es decir, un pensamiento que se nutre de los aportes críticos que provienen de las diferentes latitudes. La pretensión europea de pensarse el centro intelectual del mundo, señala Gandler, tiene que empezar a tener presente que si al planeta le queda todavía algo de esperanza, si aún pensamos que es posible superar la tendencia claramente autodestructiva que proviene de las corrientes económicas y políticas del norte, entonces esa esperanza ha de pensarse desde lo que emerge, surge, se desarrolla por fuera de esos centros, ya sea tanto en su dimensión práctica como teórica. Es importante mencionar, como sugiere Gandler, que ambos pensadores, Sánchez Vázquez y Echeverría, se forjaron de cierta manera en el espíritu crítico de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, sus aportes han contribuido al desarrollo de un pensamiento que puede tomar distancia de los llamados centros académicos de poder, ya que lograron reorganizar el pensamiento crítico de una manera distinta e innovadora, en línea con un marxismo no dogmático. Estos dos autores, nos dice Gandler, sobrepasaron esa tradición occidental de negarse a abrir los ojos hacia otras vertientes del pensamiento moderno. Con su crítica hacia las relaciones sociales existentes, fueron capaces de desarrollar sus propuestas desde la importantísima Universidad Latinoamericana Autónoma de México, UNAM. Para el autor de la obra Marxismo Crítico en México, Europa, y nosotros agregaríamos los Estados Unidos, no tienen futuro en la medida en que se niegan sistemáticamente a ver o a reconocer con claridad las lógicas con las que se ha configurado su desarrollo, es decir, el sanguinario transitar de lo que ha sido su propia historia, que como todos sabemos es ante todo una historia cargada de guerras, de genocidios, de explotación, realizadas ya sea en sus propias tierras, como es el caso europeo, o en diferentes partes del planeta, como es el caso de los Estados Unidos, en donde vemos su permanente ocupación militar en un sinnúmero de territorios. Para Gandler, América Latina es hasta nuestros días un lugar tendencialmente subestimado, incluso por sus mismos habitantes y especialistas, sobre todo en lo que concierne al desarrollo de su pensamiento sociofilosófico y socioteórico. Por ello, de lo que se trata hoy en nuestra región es de osar, es de atreverse a retomar el carácter original de la teoría crítica, lo cual quiere decir ser capaces de adentrarnos en el conocimiento y en la producción de contenidos con ese mismo rigor con el que han trabajado los autores que presentamos esta noche. Para quienes aún apuestan por el pensamiento reflexivo, crítico, de izquierda, adentrarnos en el estudio de estos pensadores contribuye a superar esa falsa limitación argumentativa que señala que América Latina es una tierra infértil para el cultivo y desarrollo de la reflexión teórica dentro de las ciencias sociales y la teoría y filosofía social. Siguiendo lo subrayado por Gandler, podemos decir entonces que la intención concreta de este seminario permanente de pensamiento crítico, que lleva el nombre de Bolívar Echeverría, busca de esta manera apostar por el conocimiento de nuestros autores y pensadores, superando desde el sur las limitaciones clásicas de la teoría crítica de la sociedad. Busca a su vez generar nuevos elementos reflexivos no tradicionales para potenciar y promover el proceso tan necesario de emancipación de nuestras sociedades. Los pensadores que presentamos la noche de hoy
nos encaminan justamente hacia esa necesaria superación de las vetas etnocéntricas, superación al mismo tiempo de esa fijación progresista que las versiones ortodoxas poseen del concepto de emancipación. Lo que nos proponemos en este seminario con el estudio de este tipo de autores es poder desarrollar un concepto de modernidad alternativo que respete las diferentes identidades culturales sin perder el impulso universalista de justicia e igualdad para todos. Con esta breve presentación, sin más, vamos a dar paso a continuación a la contribución realizada desde México por el compañero Fernando González de la UNAM, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctorante en el mismo programa de posgrado con un proyecto de investigación sobre la obra de Enrique Dussel y Bolívar Echeverría. Así que, por favor, damos paso a su presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, compañeras de Ecuador, compañeros miembros del Seminario Permanente sobre el Pensamiento de Bolívar Echeverría, del CIESPAL. Quisiera comenzar agradeciendo su invitación, quisiera agradecer su atención y sobre todo pues, tener estos puentes entre los países latinoamericanos para discutir en forma comunitaria el pensamiento crítico producido en nuestras latitudes. Me congratulo mucho en realmente participar con ustedes el día de hoy con un tema que, bueno, espero pueda resultar de su interés, que he titulado Del eurocentrismo a la modernidad americana. Esta temática que les voy a presentar y que pretende ser lanzada desde el mirador de Bolívar Echeverría, pues se mueve en el contexto de una investigación doctoral que en este momento estoy desplegando en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM y que tiene que ver con una forma de poner en diálogo, de poner en relación la producción teórica de Bolívar Echeverría con la producción teórica de Enrique Dussel. Y esto desde luego que abre sendas a discusión, sendas de polémica que nos parece a veces hacen falta al interior del pensamiento crítico latinoamericano. Y en ese sentido, bueno, lo que yo voy a presentarles el día de hoy es un intento, es una propuesta de poner en diálogo el discurso crítico de Bolívar Echeverría con lo que genéricamente se ha llamado giros postcoloniales o decoloniales, sin obviar que al interior de estos giros descoloniales o postcoloniales hay una gran diversidad, hay una gran convergencia también, pero también hay divergencias. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer esta acometida, que para algunos puede sonar demasiado temeraria, y que, sin embargo, pienso yo es posible, bajo el entendido de que la producción teórica de Bolívar Echeverría pues no se construyó, como muchos de ustedes saben, pues digamos en la nada, sino que se estableció en un contexto de discusión, a veces explícita, a veces implícita, con otros autores, con otros pensadores, tanto del norte global como como del sur global, como es América Latina. Yo estoy convencido de que gran parte de la producción teórica de Bolívar Echeverría, sobre todo en lo que se refiere a su forma muy original de abordar el tema de la modernidad y el capitalismo, se ponen en diálogo con estos giros que decimos genéricamente, podemos mencionar como postcoloniales o descoloniales. Sobre todo porque estamos convencidos, estamos persuadidos de que la discusión que Bolívar nos presenta desde el discurso crítico de Marx sobre lo que él entiende, lo que es la modernidad, pues se mete de lleno al debate que va a abrir estos giros descoloniales y que tienen que ver con la relación entre modernidad, colonialidad y capitalismo. Voy a decir que, de hecho, esta triada siempre en tensión, modernidad, capitalismo y colonialidad, que es el fantasma que recorre las calles intelectuales y teóricas del giro postcolonial, que a veces incluso los giros postcoloniales deniegan o algunas veces cancelan o consideran ya superada, pero que siempre está ahí presente como un espectro que los llama y que los pone en discusión, y que en ese sentido la propuesta de Echeverría en realidad es sustantiva porque no solamente, en mi opinión, y que voy a tratar de demostrarlo en lo que sigue, no solamente simbra, sino que también aporta a esta discusión, lo cual no quiere decir de ninguna manera que yo pretendo volver a Bolívar Echeverría un autor
de esta corriente teórica. Simplemente lo quiero poner en diálogo. Simplemente lo que quiero poner sobre la mesa es pues la riqueza de la propuesta echeverriana para esta discusión. Y bien, he elegido para este espacio centrarme en una de las propuestas teóricas de Echeverría que son, desde mi punto de vista, poco atendida o ha sido poco recibida por sus receptores que casi siempre, no todos ellos, pero de manera muy mayoritaria, se han centrado en esta cuestión de la modernidad, lo barroco, de los ETE, y que, bueno, ha generado ya una producción teórica importante, y que, sin embargo, pienso yo, han descuidado un tanto esta última aportación de Bolívar de Echeverría, y digo última en sentido cronológico, que es la americanización de la modernidad, ¿no? Y aquí me voy a referir a unos trabajos de Echeverría que fueron publicados en el 2008 y que después Bolívar revisó, reeditó y finalmente salió publicado en este último libro póstumo que se llama Modernidad y Blanquitud. Me estoy refiriendo, por supuesto, al texto de La americanización de la modernidad y sus claves que él va a presentarnos para su entendimiento y también para su, dice Bolívar, su combate. Pues bien, Bolívar piensa desde su visión que esta americanización de la modernidad es conclusiva o redondea, digámoslo así, toda la trayectoria, toda esta gran odisea que implica la modernidad tal y como él la entiende. Y yo también sostendría que no solamente redondea el trayecto de la modernidad capitalista como la entiende Bolívar Echeverría, sino que también redondea su propia propuesta teórica. Nos permite ver ya un argumento, en mi opinión, redondeado, un argumento que logra, digamos, cerrar sobre sí mismo con miras a seguir siendo desarrollado. No hay que olvidar que Bolívar es uno de los grandes teóricos que va a propugnar por no confundir modernidad con capitalismo. Lo que va a intentar hacer Bolívar Echeverría, dice, es no caer en este dogma en el que incluso la izquierda, dice Echeverría, suele caer, de pensar que hay una identidad absoluta entre modernidad y capitalismo, y que de hecho ese es uno de los puntos de discusión con el famoso giro decolonial, que efectivamente, desde la visión de Echeverría, caerían presas de este dogma, ¿no? Para el giro decolonial, modernidad y capitalismo son una identidad, no solamente es una identidad, sino que vienen en tándem con la colonialidad, y de esta manera, para los giros descoloniales, superar entonces la modernidad pues implicaría también al mismo tiempo superar el capitalismo, y superar el capitalismo entonces significaría también superar la modernidad. Pues bien, desde el enfoque teórico de Bolívar Echeverría, lo que se trata es primero fijarnos un concepto, una forma racional de abordar el problema, y ese concepto, que es uno de los trabajos que Bolívar hizo durante mucho tiempo y que revisó y que volvió a publicar varias veces, que es su texto de ¿qué es la modernidad? O un concepto de modernidad, lo que nos va a demostrar ahí de forma lógica es cómo modernidad y capitalismo no solamente no son lo mismo, sino que además no coinciden en su propia estructura interna lógica, pero tampoco coinciden históricamente. O sea, para Bolívar Echeverría la modernidad sería un proyecto civilizatorio, europeo, que nace alrededor del siglo X, luego va a decir siglo XI, luego siglo XIII, esa es una ambigüedad que habría que poner a discusión en los textos de Bolívar Echeverría, y que tienen como centro el surgimiento de un dispositivo tecnológico, no cualquier dispositivo tecnológico, sino un dispositivo tecnológico que alcanza la automatización, y que a partir de ese dispositivo tecnológico de la automatización, entonces abriría la posibilidad de que la humanidad pudiese trascender la situación de escasez absoluta y fundar una civilización que por fin supere esta condición que fundamenta no solamente, digamos así, el sufrimiento terrenal, sino que también fundamenta lucha de clases, que es la escasez. Entonces Bolívar Echeverría vería precisamente en la modernidad esta posibilidad no utópica, sino real, de comenzar a superar las sociedades de escasez. Y eso Bolívar lo ve en la Europa del siglo X, siglo XI, siglo XII, o sea, en plena, lo que llamamos en términos corrientes, en plena Edad Media, mientras que el capitalismo para Bolívar surgiría más o menos alrededor del siglo XVI, y esto implicaría un encuentro entre modernidad y capitalismo que nos generaría diferentes formas, incluso de modernidad, va a decir Bolívar Echeverría, ¿no? Para Bolívar, entonces, es posible hablar de una modernidad múltiple,
de una modernidad que tiene diferentes formas o diferentes modos de desplegarse. Estas diferentes formas o modos de desplegarse, como ustedes saben, tiene que ver con la forma en la que las sociedades humanas responden al reto de la neotécnica, como le va a llamar Bolívar Echeverría, ¿no? Los sujetos vivos, los sujetos a través de sus formas sociales, tienen que decidir si usufructan, si reprimen, si usan esta neotécnica, esta posibilidad del automatismo, y estas diferentes respuestas civilizatorias frente a esta neotécnica lo que generaría estas modernidades múltiples de las que nos va a hablar Bolívar Echeverría. Una de esas modernidades múltiples, una multiplicidad de la modernidad, sería precisamente el capitalismo. Esta modernidad capitalista entonces sería la que comienza desde el punto de vista de Bolívar Echeverría a prevalecer a partir del siglo XVI, y a través de un proceso muy complejo de luchas, de compromisos, de antagonismos, de represiones, va a ser la que finalmente va a triunfar, y así es como Bolívar construye su concepto de modernidad realmente existente, que es la modernidad capitalista. Pues bien, esta modernidad capitalista, nos va a decir Echeverría, nace precisamente en Europa, pero no va a quedar encerrada ahí, sino que va a tener siempre ya una pulsión, va a tener pretensiones de mundializarse a través del mercado mundial, que es una categoría de Marx, para finalmente desbordarse de ese pequeño continente, para decirlo en términos de Brodel, y llegar a América y comenzar entonces a dominar el valor de uso planetario, que es lo que hoy tenemos como resultado de ese mercado mundial plenamente capitalista. Pues bien, este proceso que he descrito de forma muy apresurada, muy apretada, porque seguramente ustedes ya lo conocen, nos lleva a un argumento que es precisamente el que quiero abordar, que es el de la modernidad americana. Esta modernidad americana lo que nos permite ver es que el centro neurálgico, por ejemplo, de la acumulación capitalista, que el centro neurálgico de toda la dinámica de la modernidad ya no se encuentra en Europa, ya no se encuentra geositiado, ya no se encuentra referenciado a ese espacio geohistórico que se ha conocido como Europa, y que de hecho es el caballo de batalla de los giros decoloniales y poscoloniales, ¿no? Que piensan precisamente que lo que incluso el día de hoy sigue imperando es el eurocentrismo. Esto entendido quizás como esa forma de poder identificar geohistóricamente el desarrollo de la colonialidad y el capitalismo como ellos lo piensan. Y sin embargo, desde el punto de vista de Bolívar Echeverría podemos generar una interpretación incluso yo diría novedosa, una interpretación que nos permitiría precisamente explicar cómo es que el centro ya de lo que, por ejemplo, un Aníbal Quijano piensa que es el centro del poder y la colonialidad, ya no se encuentra en Europa. Esta idea que brilla y que se presenta incluso empíricamente, y que algunos teóricos de geodecolonial lo intuyen, como por ejemplo Walter Miñolo, que afirma que efectivamente ya no se encuentra en Europa el centro de la colonialidad y el poder, pero que desde mi visión no pueden dar cuenta suficientemente, no pueden dar cuenta teóricamente de ese tránsito. Pues bien, si estos autores, pienso yo, atendieran esta propuesta de Bolívar Echeverría de entender la modernidad y la relación con el capitalismo, podrían acceder a una explicación crítica de cómo es que ese tránsito se ha dado. De tal manera que pudiésemos tener una explicación racional y crítica de la dominación que el día de hoy cae sobre el resto del valor de uso mundial que es nuestro planeta. Pues bien, a partir de la propuesta de Echeverría, entonces es posible ver cómo este proceso de cruce entre modernidad y capitalismo, que en un inicio se centra en la Europa mediterránea, esta Europa dominada por una dinámica milenaria del desarrollo de la forma valor, y que va a tener su expresión en una modernidad capitalista católica, va a tener su tránsito, su proceso de nortificación al momento de ir avanzando hacia el norte, lo que hoy llamamos la Europa continental, y llegar a establecerse en esta Europa noratlántica a través de una forma discursiva y teológica que Bolívar identifica evidentemente con el protestantismo.
De esta manera tendríamos en Europa por lo menos dos proyectos de modernidad que van a estar pugnando, que van a estar en conflicto, en contradicción, y que sería, por una parte, la modernidad mediterránea de viejo cuño, que va a tener como signo ahí el catolicismo, y luego otra modernidad noratlántica que va a tener como signo el protestantismo. Y desde luego que aquí se abre una interlocución muy interesante entre Bolívar Echeverría y Max Weber, que no voy a exponer ahora, pero que es muy interesante ver ahí a un Bolívar Echeverría, lector de Max Weber y interlocutor crítico con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pues bien, entonces Bolívar vería que la modernidad en la vieja Europa se bifurca, que hay un proceso de decisión independiente, relacionado y en contradicción, que sería esta modernidad mediterránea, católica, y esta modernidad protestante, noratlántica, que finalmente es la que se va a desbordar desde el punto de vista de Bolívar Echeverría y va a llegar a América del Norte. Habría que decir que esta escisión que Bolívar está estableciendo entre esta modernidad protestante y esta modernidad mediterránea va a tener a su vez dos bifurcaciones. La primera de ellas es la que Bolívar teorizó de manera muy detenida, que teorizó en otro libro que está publicado en Editorial Era, que se llama La modernidad de lo barroco, y que sería este desbordamiento precisamente de la modernidad mediterránea, católica, que va a llegar a nuestra América Latina alrededor del siglo XVII, que es el punto que Bolívar Echeverría establece, y que va a abrir todo un proyecto de modernidad múltiple, que es lo que él va a identificar como la modernidad barroca. Sin embargo, si atendemos nuestra atención ahora a la modernidad noratlántica o noroccidental, como le llama Bolívar Echeverría, esta modernidad protestante, que se va a desbordar de Europa efectivamente, pero no se va a desbordar hacia el sur, sino que se va a desbordar precisamente hacia el norte, y que va a tener su versión ya no solamente protestante, sino que va a tener su versión puritana. Esta modernidad capitalista, puritana, que llega a Norteamérica, es la continuación, dice Bolívar, histórica de la modernidad capitalista europea protestante, pero no solamente va a ser su continuación, sino que además va a ser una reedición completamente novedosa, nueva. De esta manera, lo que nos estaría planteando Bolívar Echeverría es que la modernidad europea, esta modernidad vieja, que es la que mayoritariamente ven los compañeros del giro decolonial como el eurocentrismo, en realidad se desborda de América y se desborda hacia América y llega a nuestro continente bajo una nueva edición, bajo nuevos elementos, bajo novedades. De esta manera sería ya, digamos, incorrecto seguir sosteniendo la idea de un mero eurocentrismo. Sostener un mero eurocentrismo sería no ver las diferencias, las especificidades, las singularidades que la modernidad capitalista puritana va a abrir en América. Estas novedades, estas singularidades, dice Bolívar, no son menores. De hecho, se trata del fenómeno más general que podemos encontrar en toda la vida civilizada actualmente, va a decir Bolívar Echeverría. Esta modernidad capitalista puritana norteamericana es la que incluso el día de hoy domina. Incluso, va a decir Bolívar, sobre esas realidades postcoloniales, sobre esas realidades que a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzaron sus movimientos de descolonización. Allí mismo, dice Bolívar, podemos encontrar esa forma ya no europea, sino esa forma americana de capitalismo. Podemos encontrar, dice Bolívar, ese pago que tienen que hacer esas culturas, esos proyectos civilizatorios extraeuropeos, para decirlo en sus términos, que para poder acceder a, digámoslo así, a los disfrutes o a las posibilidades que genera la modernidad, tienen que pagar con su occidentalización. Solo que esta occidentalización, nos va a decir Bolívar Echeverría, ya no sucede a la europea, sino sucede a la americana, sucede a través de un americanismo. Y precisamente entender el dominio actual de esa occidentalización americana pasa por distinguir precisamente, dice Bolívar Echeverría, las novedades, las singularidades que puso la americanización de esa modernidad a través de este puritanismo. De tal manera que, como vamos a ver en lo que me resta de mi participación, estas singularidades, estas especificidades que va a poner la modernidad americana son sumamente importantes porque tienen que ver
con el doblegamiento, tienen que ver con la subsunción casi absoluta, y aquí pongo la idea de casi absoluta, de la forma natural o del valor de uso. Pero bien, voy a tratar de explicar en breves pinceladas cómo es que Bolívar ve esta especificidad, cómo es que Bolívar ve entonces esta distinción de la modernidad americana. Pues bien, de todas las versiones posibles de la modernidad, de todas las versiones posibles, incluso de la modernidad capitalista, tal y como la entiende Bolívar Echeverría, habría que hacer el énfasis de que hay una multiplicidad de modernidades, cierto, pero también hay una multiplicidad de modernidades capitalistas. Esa es una discusión que habría que tener sobre la mesa, es una discusión que Bolívar retoma incluso de Fernando Brodel, pero que, bueno, tendríamos que tener ahí en cuenta y que voy a poner ahora en puntos suspensivos únicamente. Bien, pues de todas las posibilidades de modernidad capitalista, la americana va a lograr lo que ninguna otra ha logrado. La americana, en primer lugar, va a lograr su plena mundialización, va a lograr su dominio sobre todo el valor de uso planetario. Eso, vamos a decirlo así, no lo logró la modernidad europea. La modernidad europea, aunque tuvo que desbordarse de la medida geopolítica que hoy conocemos como Europa, no logró realmente la conquista de todo el orbe, no logró la conquista, por ejemplo, de un Pacífico, aunque lo intentó. Ahí tenemos nosotros todas las evidencias históricas de los intentos, por ejemplo, del Imperio Español, del Imperio Católico de llegar al Pacífico. De hecho, tiene colonias ahí, pero no logra consolidarse, no logra realmente abrir la cuenca del Pacífico a la dinámica del valor. La modernidad americana sí lo va a lograr. La modernidad americana no solamente va a abrir la cuenca del Pacífico a la dinámica del valor, sino que además va a instaurar allí un centro histórico de acumulación capitalista que el día de hoy incluso amenaza con desmoronarse, pero bueno, eso sería otra cuestión. Entonces, la modernidad americana sí logra eso. La modernidad americana, además, dice Bolívar Echeverría, a diferencia de la europea, logra un carácter puro. Esto es decir, que la modernidad americana no tuvo que establecer compromisos densos, lo va a decir Bolívar Echeverría, con otras formas civilizatorias, tanto modernas como premodernas. Es decir, el desarrollo del capitalismo en América va a ser lo más cercano a su concepto, a su pureza, cosa que no logró la modernidad europea. La modernidad europea, nos va a decir Bolívar Echeverría, tuvo que combatir, tuvo que enfrentarse a las resistencias, tanto de las formas premodernas como de las formas modernas múltiples. Tuvo que enfrentarse la modernidad europea, dice Echeverría, a establecer compromisos con esas formas no capitalistas, con esas formas premodernas, y eso hizo, dice Bolívar, que la dinámica del valor que se valoriza, o sea, la dinámica del capitalismo, la dinámica del valor en Europa se volviese, digámoslo así, mestiza, se volviese cada vez más llena de elementos no capitalistas. Es decir, en Europa no se pudo desarrollar de manera pura esta dinámica del valor que se valoriza. Sin embargo, en América, dice Bolívar, la forma natural, el valor de uso, se presentó de una manera débil, no pudo resistir los embates de la forma valor, y entonces lo que tenemos en la modernización americana es un capitalismo puro. Más esta idea de capitalismo puro, hay que decirlo, está muy en comunión con algunas ideas que Marx establece sobre la diferencia entre el capitalismo europeo, como le va a llamar él, y el capitalismo americano. Esta idea está muy en comunión con algunos apuntes que Marx establece en los Grundrisse, sobre todo en este texto que poco atendido que se llama Bastiat y Carey, donde precisamente Marx, muy de la mano con Echeverría, establece estas ideas, precisamente, de que en Europa lo que hay es un capitalismo impuro, porque tiene la impronta de otras formas de producción, mientras que en América, va a decir Marx, se encuentra un capitalismo pleno, un capitalismo puro. Estas ideas entre Marx y Bolívar Echeverría son muy comunes, van de la mano y estarían poniendo la especificidad entonces de esta modernidad americana. Pues bien, otro rasgo, y con esto quisiera ir cerrando para no extenderme demasiado, es que Bolívar piensa que con la modernidad americana, con este puritanismo que se va a establecer en condiciones un tanto favorables para el desarrollo humano, es decir, es un puritanismo que no se enfrenta ante una situación de escasez absoluta como la que va a encontrar en Europa, sino que se encuentra con condiciones de escasez relativa, con condiciones que hubiesen permitido incluso atenuar la ética de ascetismo y de sacrificio que implica la ética protestante, que implica en su versión puritana, y que sin embargo, más allá de atenuar eso, lo que hizo en su versión americana, esta ética, fue lograr cumplir con el telos cósico del valor.
logró por fin, va a decir Bolívar Echeverría, subordinar la forma natural a la forma valor. Logró por fin que el valor de uso, un valor de uso nuevo, un valor de uso completamente producido en América, un valor de uso cómplice con la forma valor, un valor de uso que es útil solamente para satisfacer las necesidades de valor que se valoriza y no para cumplir las necesidades concretas del ser humano, sino, dice Bolívar, se trata de una forma natural artificial en el sentido de que está al servicio plenamente del valor que se valoriza. Eso, dice Bolívar, lo logró la modernidad americana. La modernidad americana entonces ha logrado cancelar, dice Bolívar, todas las demás formas múltiples, todas las posibilidades diferentes de civilización. Ha cancelado, por ejemplo, los diferentes etes o ete, ha cancelado el etos clásico, el romántico, el barroco, y ha hecho que monopolice el etos realista. Esto que ya se veía como una tendencia, dice Bolívar Echeverría, en la modernidad europea, en la modernidad americana es pleno, es un hecho, es un factum. Y esto, pues bueno, nos lleva a puntos sumamente interesantes en la entonación de Bolívar Echeverría, porque él mismo va a preguntarse sobre las posibilidades de los pensadores que intentaban abordar la americanización. Aquí yo estoy pensando, por ejemplo, en un Gramsci, que Bolívar no cita, pero que también abordó el tema de la americanización, sobre las entonaciones políticas que implica el triunfo de esta americanización. Para Bolívar, el triunfo de esta americanización significa el triunfo de la contrarrevolución. Es el triunfo de la contrarrevolución que logró vencer la respuesta socialista, que logró vencer la encomienda comunista, como le va a llamar Bolívar Echeverría en su discurso crítico, que la logró vencer en Europa y que en América, en su americanización, parece no tener una contestación real, parece ya no tener, digámoslo así, una forma alterna que la enfrente, porque todas las demás han quedado subsumidas. Bien, este carácter singular, esta especificidad de la modernidad capitalista americana, esta subsunción de la forma natural del valor de uso, que podría incluso pensar, o podríamos plantearnos la idea de que habría allí un carácter sumamente pesimista por parte de Bolívar Echeverría, de ninguna manera cancela las posibilidades de la revolución, ¿no? Bolívar, recordémoslo, pese a que reconoce esta subsunción casi, dice él, casi absoluta de la forma natural sobre la forma valor, él nunca abandonó las posibilidades de establecer una forma de izquierda desde el valor de uso. Eso es interesante plantearlo, aunque Bolívar reconoce esta subsunción plena de la modernidad americana sobre la forma natural, no abandona esta idea de que ser izquierda el día de hoy sigue siendo apostando por el valor de uso. Pues bien, entonces esto nos hablaría de otra dinámica capitalista que ya no es europea, ya no está eurocentrada. De hecho, Bolívar va a establecer esta idea de que incluso la modernidad americana ha comenzado a suplantar a la modernidad europea en el propio suelo europeo, ¿no? Incluso Bolívar va a hablar de que la modernidad americana cancela todo aquello que no le es útil de la modernidad europea y solamente conserva aquello que le es útil para el valor que se valoriza. Ahora bien, dice Bolívar, lo que cancela el capitalismo de la modernidad europea es lo que le da su sentido a la modernidad europea. ¿Y qué es lo que le da su sentido a la modernidad europea? Va a decir Bolívar Echeverría. Bueno, fíjense, lo que le da sentido a la modernidad europea, dice Bolívar, es un respeto por la forma natural, es un respeto por el valor de uso, es ese compromiso que la modernidad europea tuvo que hacer para conservar su monopolio, que fue en algún momento dar concesiones a la forma natural. Bueno, eso, dice Bolívar Echeverría, es borrado, es suplantado por la modernidad americana. Pues bien, con esto entonces, pienso yo, estaríamos en posición de comenzar a abandonar estas ideas de un eurocentrismo. El mundo ya no está regido por un eurocentrismo. Si hay dinámicas de colonizaje, dinámicas de poder, efectivamente esas existen, pero ya no son eurocéntricas. Y aquí se nos abriría entonces puntos de discusión, y con esto termino mi participación. Por ejemplo, bajo la idea de que hay quien sostiene, y eso tendríamos que discutirlo de manera muy detenida, que si bien durante el siglo XX y lo que corre del siglo XXI, la acumulación de capital aún está geopolíticamente estacionada en
América del Norte, hay muchos elementos, tanto empíricos como teóricos, para poder decir que esta determinación geohistórica en Norteamérica está en tránsito, está modificándose. Hay algunos que hablan desde hace tiempo de una reorientación del modo de producción capitalista hacia Asia. Me estoy refiriendo aquí, por supuesto, a André Gunde Frank y a toda la discusión que se abre ahí con los compañeros de los giros coloniales y postcoloniales, como Chakrabarty, en fin, Bernstein, que quizás nos plantearían el reto, y lo pongo nada más como un reto, como una mera sugerencia, como una provocación, de tratar de pensar ya no una americanización de la modernidad, sino una posible asiatización o orientalización de la modernidad, si se me permite la expresión, y yo únicamente lo pongo como punto a debate para provocar la discusión, para provocar al pensamiento crítico que vaya más allá de sus posibilidades y, como decía el propio Bolívar Echeverría, que intente a completarse a sí mismo. Bien, entonces esta disertación que he intentado hacer de forma muy apresurada, muy tosca, pues plantea entrar en discusión con los giros descoloniales y postcoloniales, como he dicho, pero también trata de poner sobre la mesa la idea de que el discurso crítico de Bolívar Echeverría debe de ser desarrollado, debe de ser extendido, debe de ser, como el propio Bolívar decía, desarrollado en tanto que crítica de la economía política, más allá de la crítica de la economía política, y pues en eso estamos trabajando. Hay un grupo de compañeros, un grupo de amigos que estamos bajo esta intentona, bajo este proyecto, bajo este entendido, que es el grupo Tiempos Equívocos, al que aprovecho para hacer un saludo a los compañeros de Tiempos Equívocos, que nos hemos dedicado a intentar difundir la teoría crítica producida en nuestras latitudes, y como pueden ver, es sumamente sugerente y sumamente rica. Pues yo lo dejaba ahí, muchísimas gracias, no quisiera abusar del tiempo, y pues quedo a lo que ustedes me digan. Bueno, damos las gracias a Fernando por su presentación tan valiosa. A continuación damos la palabra a Vladimir Sierra, que, como les decía, es director y catedrático de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Quito. Bienvenido, Vladimir. Bueno, quiero agradecerte por la invitación y además felicitarte porque en el país, y no creo que solo en el país, cada vez son más escasos los espacios donde uno puede tratar este tipo de temas, y que tú lo hayas vuelto periódico es digno de felicitación. Quiero también saludar a Diana y a Fernando en el DF, y también agradecerle a Fernando porque ha adelantado mucho de lo que quería compartir con ustedes. El texto que quería leer o charlar con ustedes se llama Americanización y Blanquitud, y en mucho reconstruye lo mismo que hizo Fernando. Entonces, más bien voy a tratar de, sobre lo que él ha expuesto, apuntar algunos distanciamientos y algunas posibilidades interpretativas. Cuando tú, Julio, hacías la introducción al día de hoy, nos comentabas que, y esto es cierto, que el pensamiento de Bolívar se distancia quizás cuando se estructura la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Es decir, si bien podemos encontrar cercanías indudables en el pensamiento de Bolívar cuando lo referimos a Adorno, Horkheimer y sobre todo a Benjamin, es obvio que no podemos encontrar cuando queremos relacionarlo con Habermas. Creo yo que el pensamiento de Bolívar es una propuesta distinta a la propuesta habermasiana. Habermas, cuando se distancia de la segunda generación de la escuela, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, dice que él abandona el paradigma de la producción para ingresar al paradigma de la comunicación. Esto parece ser que a Bolívar no le agrada, y más bien él continúa, esto lo digo yo, en el paradigma de la producción, tratando de analizar algo que, esto es bastante conocido, no lo había hecho Marx, tratando de analizar el famoso valor de uso y no tanto el valor de cambio, que es lo que da sustento al capital de Marx, sobre todo, ¿no? Hace, creo que una semana o tal vez dos, estuvimos en Aflaxo también en un congreso de pensamiento crítico, y con gusto logré escuchar que el pensamiento de Bolívar está ingresando en nuestros pensadores, y eso es bastante estimulante por la riqueza que tiene el pensamiento de Echeverría. Pero me llamó la atención que en este congreso algunos de los expositores sostenían que el pensamiento crítico, o vinculaban necesariamente al pensamiento crítico con el pensamiento que produjo y sigue produciendo la Escuela de Frankfurt, y esto quizás vale aclararle
pensaba que no, pero creo que es bueno aclararlo porque el pensamiento crítico es mucho más abarcante que esa poderosa producción teórica que está afincada en Frankfurt, ¿no es cierto? Y Bolívar es uno de estos puntos importantísimos también, Sánchez Vázquez, pero que viene de, digamos, de otra tradición, que no se debe descuidar. El pensamiento crítico frankfurtiano muy fructífero ha echado raíces en muchos lugares del mundo y se puede hablar, por ejemplo, del desarrollo de la teoría crítica en Norteamérica, el desarrollo de la teoría crítica en Brasil, en Argentina, en México, etcétera, etcétera. Es decir, es bueno entender que el mismo Honneth, que es discípulo de Habermas, señala que el pensamiento crítico hay que anclarlo en su inicio a los textos de Rousseau, al famoso discurso sobre las desigualdades humanas. Entonces, tiene una diferenciación interesante. Ahora, ¿por qué se distancia Habermas de Bolívar? No voy a dar muchos argumentos, pero uno es fundamental, porque Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, construye una de las formas más logradas de sociedad, que es el famoso estado de bienestar europeo, y eso permite que la reflexión crítica frankfurtiana gire para otro lado, gire para pensar aquello que tiene frente a sí, que es el estado de bienestar, un estado bastante rico, bastante redistributivo, que es lo que no pasa en Latinoamérica, y por eso Latinoamérica no puede seguir pensando con Habermas, porque simplemente la realidad que quiere pensar es distinta a la que está produciendo Europa en los años 60, 70 u 80, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que el modelo europeo, el famoso estado de bienestar europeo, comienza a deteriorarse cuando se cae la Unión Soviética, pues, ¿no? Y ahí entendimos que la Unión Soviética de algún modo impulsó el estado de bienestar de la Europa occidental. Sin la Unión Soviética se comienza a fragmentar, a erosionar todo aquello que había producido la Europa occidental, lo mejor que había producido, sobre todo en políticas de redistribución de riqueza y de ampliación de derechos civiles. Entonces ahí yo quiero, y esto es algo que estoy trabajando, que todavía lo tengo bastante verde, pero se va construyendo, es tratar otra vez de vincular el pensamiento de esta teoría crítica latinoamericana en la figura de Bolívar Echeverría con algo que se está produciendo en la actualidad desde hace unos 8 años en lo que podríamos llamar la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt. Hay un pensador bastante de moda, en el mejor sentido de la palabra moda, en Alemania, que es Hartmut Rosa, que viene publicando algunos textos interesantes que tienen como centros de reflexión la sociedad contemporánea, obviamente la europea, bajo la figura de entenderla como una sociedad en permanente aceleración. Tiene un texto que se llama Aceleración Social, y muchos textos que tratan esto, y un texto último que sale en el 2016 que intenta buscar la salida a esa sociedad acelerada, digamos, del momento utópico, y que lo llama el resonancia social. Estos textos son muy interesantes. No sé si hay el tiempo para explicarlos de algún modo, pero creo yo que en estos textos se puede encontrar otra vez similitudes a la propuesta que ya nos adelantó Fernando, y que es la obra última de Bolívar Echeverría, la obra postrera, que en esto coincido mucho con Fernando, que el texto La americanización de la modernidad es un nuevo momento en donde Bolívar de algún modo amplía, pero supera también su primer propuesta de los 3 ET de la modernidad capitalista, ¿no? En mucho coincido con lo que ha dicho Fernando, y bueno, voy a tratar de establecer este puente para tratar de ver hasta dónde se puede comparar el pensamiento de Bolívar con la propuesta de Hartmut Rosa. Quiero citar a Bolívar. No, voy a ver si lo puedo leer. Dice: el desatamiento y aceleración sin límites del progreso como destino ineluctable solo puede ligar realmente con la modernidad americana, en donde la resistencia del valor de uso al valor mercantil se encuentran completamente desarmadas. Este es el texto de lo que nos había comentado Fernando, y aquí ya tenemos, claro, desde la herencia, desde las lecturas que Bolívar realiza de Benjamin, esta idea de una modernidad que se acelera sobre sí misma, y en ese aceleramiento pierde control de su mismo proyecto de progreso. Y entonces Bolívar relaciona a este momento de expansión del capitalismo con aquello que Fernando nos explicaba que sucede cuando la modernidad protestante europea migra hacia el territorio norteamericano, o con mayor exactitud hacia el territorio estadounidense, ¿no? Porque me llamó la atención que creo que es por recuperar el pensamiento de Bolívar cuando
Fernando se refiere a Norteamérica, pero en Norteamérica también está México, ¿no? Y creo que en esta idea de la modernidad americana incluso no es aplicable a toda Norteamérica, a todos los Estados Unidos, sino a ciertos lugares de Norteamérica, a los lugares donde, como nos explicó Fernando, el valor que se valoriza logra subsumir hasta, no sé hasta dónde, al valor de cambio. Esto se da en Norteamérica, es cierto que es en Norteamérica, y parece que esta subsunción, Fernando decía, subsunción casi absoluta, ¿no? Y él deja abierta la posibilidad de que no sea absoluta, creo yo, para ser fiel con Echeverría, porque para Bolívar, si es que no hay sustrato material, si no hay valor de uso, por más mínimo que sea, no es posible la existencia del valor mercantil, del valor que se valoriza. Esto también es algo que está presente en el pensamiento de Marx. Ahora quiero unirme y quizás explorar por ahí a la última afirmación que hizo Fernando, donde dejó abierto el debate y decía quizás la modernidad, el capitalismo americanizado está también abandonando tierra norteamericana y se está dirigiendo al Asia, ¿no es cierto? Y él hablaba de una posible asiatización de la modernidad, creo que dijo, ¿no es cierto? Orientalización de la modernidad. Yo diría con más precisión, esto es un neologismo muy feo, ¿no? Chinificación de la modernidad. Es decir, me parece que en aquella tesis de Bolívar que en Norteamérica el capitalismo, la racionalidad capitalista se muestra del modo más puro, que por ejemplo lo tuvo el etos realista en la Europa nórdica, no se consuma ahí. Y me parece que el triunfo de Trump puede ser leído desde esta perspectiva, ¿no? Todas estas ideas del nuevo presidente norteamericano de, digamos, recuperar la nación, de recuperar los puestos de trabajo, de afirmar la nación, esta suerte de nación estadounidense, creo que justamente tienen que ver con esto. Es decir, que los Estados Unidos dejan de ser ya, para decirlo de algún modo, la patria en la cual el capitalismo puede reproducirse con libertad. Y entonces de ahí se explicaría el triunfo. Es decir, ya no es los Estados Unidos el centro de generación de este modelo en donde el valor que se valoriza no solo se absolutiza, sino que se transparenta. Sino que me parece que este valor viaja, transmigra hacia el Asia para poder realizarse. Ahora ahí tendríamos problemas teóricos muy fuertes, ¿no? Porque las condiciones que tiene la China son muy distintas a las que tuvo la Norteamérica o el territorio estadounidense cuando fue colonizado y pudo desplegar un capitalismo casi puro. Esto no encontraríamos en la China, porque la China, como todos sabemos, tiene tradiciones culturales muy fuertes, que desde la perspectiva de Bolívar son tradiciones culturales que dificultarían un asentamiento de un capitalismo puro. Pero, y ahí he hecho solo ideas, porque de esto no tengo muchos avances, nosotros sabemos, por ejemplo, cómo se han transformado la geografía, la cultura, la China con el ingreso del capitalismo chino. Un ejemplo de esto son la famosa represa de las Tres Gargantas, creo que se llama, ¿no es cierto?, donde la ingeniería china tuvo que mover muchísimos pueblos, muchísimas aldeas milenarias para poder construir sobre eso, o digamos, en vez de esto, la famosa represa, que parece que es la represa más grande del mundo, ¿no es cierto? Entonces esto daría pistas de que este capitalismo violento de la China, todos los días nos bombardean con noticias de cómo la ingeniería china crea cuestiones fantásticas, ¿no? Crea trenes que flotan en el aire, los trenes magnéticos, crea este bus que va por sobre los autos, etcétera, etcétera. Podemos tener ahí muchísimos ejemplos, y esto muestra entonces, o abre la posibilidad de comprensión de que quizás, y a pesar de la riqueza cultural que tienen las distintas expresiones humanas en la China, estas pueden ser devoradas por este tipo de capitalismo que se quiere transparentar. Y entonces ahí tenemos, digamos, una posibilidad de sobrepujar el pensamiento de Bolívar para tratar de comprender, esto va a sonar muy arriesgado lo que voy a decir, pero tratar, por ejemplo, de hacer posible una tesis y quitar el casi de Fernando, es decir, la subsunción casi absoluta que decías del valor de uso podría transformarse en una subsunción absoluta, ¿no? Es decir, en una
producción, una aceleración, una producción incesante del capitalismo, en donde no desaparece la materialidad del valor de uso, como digo, estoy pensando ahora con ustedes, sino que se transforma en dispositivo de producción del mismo capitalismo. Para esto quisiera recuperar una tesis de Negri, creo que fue, que estuvo aquí en la Flaxo, no sé, cuando él hablaba, hizo una intervención donde trataba el biopoder y entendía el biopoder como una forma de apropiación del intelecto, de la creatividad humana en la producción científica. Es decir, él explicaba que ampliando el concepto Foucaultiano de biopoder, este biopoder no solo operaba sobre los cuerpos ni las mentes de los seres humanos, sino que incluso se había apoderado de la capacidad productiva, y para él la productividad aparecía como capital. Es decir, el capital se había encarnado en la capacidad productiva, imaginativa de los científicos, y entonces pasaban a ser formas de reproducción del capital. Esta tesis expuesta por Negri me lleva a pensar que puede ser esta una buena explicación para tratar de entender la posibilidad de una aniquilación del valor de uso, no aniquilación material, esto todavía se vuelve dificultoso, sino una aniquilación, ¿cómo decirlo?, fantasmal de ese valor. Y para esto yo creo que es interesante introducir en el pensamiento de Bolívar reflexiones críticas respecto a la transformación de la sociedad o a la digitalización de la sociedad, donde podemos encontrar una serie de argumentos que nos pueden permitir pensar cómo el valor de uso se puede volver fantasmal, ¿no es cierto? Y el valor de cambio se constituye en una forma de reproducción del capital sobre sí mismo. Esta idea, creo yo, viene desde Marx, pero no se la ha trabajado con detenimiento porque me parece que las condiciones sociales de reproducción del capital no lo han permitido. En la actualidad creo que estamos muy cerca de poder comprender cuando los seres humanos, miren, sobre la centralidad del ser humano en la modernidad se ha discutido mucho, ¿no? Y tenemos críticos a lo que se llama antropocentrismo desde que arrancó la misma modernidad, ¿no es cierto? Sin embargo, estas críticas al antropocentrismo me parece que siempre han terminado afirmando más bien el antropocentrismo y no negándolo. En la actualidad creo que es posible un ir más allá del antropocentrismo, pero no hacia lo que se supone o lo que se espera, una suerte de sociedad biocéntrica, sino más bien hacia una qué sé yo, tecnodigitocentrismo. Es decir, cuando la reproducción de la sociedad ya no necesite de los seres humanos como soportes materiales para esa reproducción, porque hasta donde entiendo a Bolívar, los seres humanos en la modernidad americanizada somos solo una suerte de instrumentos que permitimos la reproducción del valor valorizándose a propósito de que requerimos consumir, y además ese consumo está bastante alterado, bastante violentado, porque no está ya dirigido hacia las necesidades humanas, sino sobre todo dirigido a la reproducción del capital. Es decir, todo lo que conocemos, estos consumos instantáneos, consumos o incluso no consumos de mercancías, sino solo la apropiación, es decir, como comprarme un reloj y no usarlo, ¿no? Pero que la compra de este reloj permite ya la reproducción del capital. Entonces, el momento actual creo que nos permite pensar un poco más allá de esto y vislumbrar una sociedad en donde ni siquiera los seres humanos, digamos, cumplamos esa función para la reproducción del capital, sino que nos equiparemos con otras formas que permiten la reproducción, como formas, por ejemplo, fantasmáticas creadas por la realidad virtual, en donde los seres humanos no somos más que eso, es decir, somos espacios a través de los cuales se reproduce el capital, pero ya no espacios privilegiados, que me parece que es lo que Bolívar trata de discutir en la modernidad americana. No espacios privilegiados, sino un espacio más, y cada vez un espacio menos privilegiado para la reproducción del sistema capitalista. Como digo, esto puede sonar bastante extraño, pero creo que por ahí está transitando el desarrollo del capitalismo. Ahora, ¿cómo establezco yo un puente con este teórico alemán, Hartmut Rosa?
en sus textos. Hartmut Rosa, en busca de establecer un punto que permita criticidad a la sociedad europea contemporánea. Hartmut Rosa debe tener 50 años, es un pensador, digamos, ya del siglo XXI, lo que tiene frente a sus ojos es la Europa del siglo XXI y a través de Europa del mundo moderno, un mundo contemporáneo. Él cree que si algo define a la modernidad contemporánea es el proceso de aceleración de todos los espacios de la vida social. La aceleración para él inicia, por supuesto, con el nacimiento del capitalismo, es la invención de la industria, aquello que crea las condiciones para lo que él le llama un cambio estructural en la temporalidad del capitalismo, y este cambio estructural supone un incesante proceso de aceleración de todo aquello que constituye la reproducción de la vida humana. ¿Por qué se acelera el tiempo en el capitalismo? ¿Por qué el tiempo en el capitalismo tiene esta característica fundamental que es acelerarse permanentemente? La explicación de él, y esto es interesante, la encuentro en Marx. El tiempo se acelera porque el capitalismo, para reproducirse, necesita consumir lo más pronto posible aquello que produce. Y entonces, poco a poco, ahí tenemos una historia bastante larga, los procesos de producción se aceleran, porque mientras más rápido se consuma, más rápido se regenera el capital. Esta aceleración constante no solo o en un inicio tiene que ver con los procesos productivos materiales, pero luego contamina, por decirlo de algún modo, todas las esferas de la vida social. Entonces nosotros, distingue Rosa, aceleramos no solo la vida social, sino también la vida subjetiva y también nuestra relación con el entorno natural. Es decir, hay tres momentos de aceleración y él distingue tres motores de esta aceleración. ¿Cuándo se vuelve patológico? Para él se vuelve patológico cuando esta aceleración pone en riesgo crítico la reproducción de los tempos naturales de la existencia. Es decir, los seres humanos, ustedes deben conocer, esto se ha hecho popular en nuestra sociedad, se habla ahora del famoso 24/7, ¿no? Es decir, una actividad laboral que no se detenga jamás. Sin embargo, incluso ahí, para Rosa existe un límite, y el límite es nuestra corporeidad. Los seres humanos tenemos que dormir, si no vamos a colapsar. Y él cree entonces que esta aceleración cada rato o está llegando poco a poco a esos límites, tanto de la reproducción del ser natural cuanto de la reproducción de la vida social. Acelerar, según la definición de Rosa, es incorporar muchas más actividades en un mismo quantum temporal. Eso lo sabemos todos los seres humanos modernos. Es decir, lo que antes hacíamos en 2 horas, ahora lo hacemos en 1 hora, luego lo haremos en media hora, etcétera, etcétera. Y queremos, por poner un ejemplo, en 1 hora introducir cada vez mayores actividades y poder realizarlas en ese tiempo. Esta es la aceleración. Como ven, si es que lo vemos desde la perspectiva individual, digamos, no se muestra como cercana a la dinámica del capitalismo, pero tiene que ver con el capitalismo. ¿Qué pasa cuando las cuestiones se aceleran y ponen en riesgo la reproducción material de la vida de los sujetos, de la vida de las sociedades? Que se produce una desaceleración, dice él, estructural. Es decir, nos desaceleramos no porque queremos. Él considera que la modernidad es un tiempo de aceleración permanente. Sin embargo, reconoce que en la modernidad también existen procesos de desaceleración. Y uno de esos, voy a poner uno, él tiene muchísimos ejemplos, es ¿cómo se le dice aquí? Sulmenage, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú, por acelerar el tiempo de tu vida, introduces una serie de actividades en tiempos muy reducidos, tu cerebro decide frenarse y se frena estructuralmente. Deja de acelerarse. Pero esta desaceleración, como todos sabemos, es una desaceleración temporal, es una desaceleración constitutiva del proceso de aceleración, porque tú vas a la clínica, te curas, etcétera, etcétera, y luego regresas para volver a acelerarte, ¿no es cierto? Esto es lo que llama él, no es disarmonía, la palabra viene de las ondas, les dije, ¿no? Resonancia. Esto sería una pérdida de la resonancia, que él lo entiende como adecuar los ritmos de reproducción de tu vida material con los ritmos de reproducción de tu vida social. Cuando esto se desacopla, entonces corremos el riesgo de frenarnos estructuralmente, ¿no es cierto?
él mira que, por ejemplo, la relación que tenemos de extracción de recursos con la naturaleza también se acelera y cada vez extraemos más y más y más hasta que lleguemos a un límite estructural donde la misma naturaleza, digamos, se frena. Hay lo que se llama desaceleración, no es estructural, es decir, cuando no quiere andar más. Otro ejemplo, solo para que vean en la vida social, es cuando hoy que venía pasó eso, pues no. Cuando tú veníamos acá a la charla y claro, habíamos calculado un tiempo prudente. Sin embargo, a los tiempos que llueve en Quito y entonces tuvimos una congestión. La congestión es una forma de desaceleración estructural, es decir, tú quieres volar, pero simplemente el sistema ya no da y se frena estructuralmente. Ahora, ¿qué es lo que tú buscas ahí? Que vuelva a acelerarse. Y lo mismo pasa, creo yo, si queremos pensar, por ejemplo, la sequía en Bolivia. Tiene que ver con ritmos de desaceleración estructural de la naturaleza. Se extrae tantos recursos de la naturaleza, en este caso agua. Deben haber oído que Evo Morales despidió al ministro de algo, ¿no?, de recursos, porque no había anticipado, dice, el peligro que corría Bolivia por la escasez de agua. Ahí también podríamos ver un proceso de desaceleración estructural. ¿Qué es lo que se acelera? La extracción de recursos, más agua, más vilipendio de agua, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, les quiero comentar que quizás ahí podemos establecer otra vez un diálogo posible entre la teoría crítica frankfurtiana con la teoría o el legado teórico crítico de Bolívar Echeverría, en esa búsqueda de empatar la teoría de la aceleración social con la teoría de la americanización de la modernidad, o una suerte de, porque creo que vamos allá, coincido ahí con Fernando, con una, podríamos llamar así, transparencia del valor valorizándose, es decir, una forma en donde todo tipo de estructura cultural quede sobrando al requerimiento de valorización del valor. Una pregunta que quería hacerle a Fernando antes de terminar. Él había dicho que Bolívar nunca abandona la idea de revolución, ¿no? Y me llamó la atención porque, si mal no recuerdo, un texto sobre Benjamin, me parece que Bolívar afirma que la revolución es la forma más extrema del proyecto de progreso. El progreso, esta ideología del progreso, cobra su forma más extrema, más violenta en el concepto de revolución, porque el concepto de revolución en la tradición marxista supone una destrucción radical de todo lo existente. Y ahí es cuando Bolívar, más bien amparado en el pensamiento de Benjamin, quiere establecer esta mirada hacia atrás que recupera aquello que ha sido destruido por el monstruo del progreso, ¿no? Muchas gracias. A continuación, damos paso a la presentación de Diana Fuentes. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación para esta plática, para esta charla al Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Latinoamericano, que lleva el nombre de Bolívar Echeverría, a quien he tenido el gusto de conocer y también de estudiar y aprender mucho de su obra. Y la invitación que me hacen ahora a pensar algunos puntos de diálogo y de contacto entre la obra de Adolfo Sánchez Vázquez y por supuesto Bolívar Echeverría me parece muy importante, puesto que considero que estos dos filósofos no solo en su momento y con las distintas derivas de su obra han aportado claves muy relevantes de interpretación de la obra de Marx, sino que además nos dan también posibilidades de pensar y de actualizar el pensamiento crítico para los problemas contemporáneos. Entonces, considero que recuperar la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, seguir leyendo la obra de Bolívar Echeverría y hallar los puntos de inflexión o los puntos de contacto que podemos ubicar entre sus dos propuestas teóricas es algo que resulta muy fructífero. Entonces, bueno, me gustaría comenzar por hablar primero un poco de Adolfo Sánchez Vázquez para destacar algunos puntos que a mí me parecen relevantes y que nos permitirían comprender aquellos aspectos en los cuales es posible establecer un diálogo y aquellos otros que quedan como preguntas abiertas, como interrogantes,
como debates incluso no explicitados, pero que se están jugando de algún modo. Entonces, bueno, pues creo que al ponderar a estos dos filósofos, habría que tener en consideración una perspectiva de carácter histórico que a mi modo de ver es muy relevante y que tiene que ver con el hecho de que hay que evaluar la obra de un autor en el contexto histórico al cual pertenece y por lo tanto a las interrogantes a las cuales está tratando de dar respuesta y que está enfrentando. En ese sentido, me parece que hay que tener en consideración que Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría pertenecen a dos generaciones del pensamiento crítico del marxismo llamado no ortodoxo, o como le llamó, aunque no estaría plenamente de acuerdo para el caso, pero como le llamó Perry Anderson, el marxismo occidental. Y creo que hay que tener en consideración que son dos momentos clave que abrieron puertas de lectura de la obra de Marx, que los distanciaron a ambos del pensamiento ideológico que se reprodujo a modo de manual en la Unión Soviética y que tiene como característica fundamental el hecho de haber abandonado la propia lectura directa de Marx y de hacer de la obra de Marx una obra abierta, una obra en diálogo con el presente. Entonces, Adolfo Sánchez Vázquez pertenece a esta generación que vivió el periodo de entreguerras, que vivió además en el contexto de la España, de la Guerra Civil Española, pues justo, como dice Eric Hobsbawm, quizá el momento culminante de la batalla entre la izquierda revolucionaria y el advenimiento del fascismo. En tanto que Bolívar Echeverría pues pertenece, diría yo, y hay que tener muy en cuenta que pertenece a la generación del 68 y desde ahí también se pueden comprender algunas de las claves de lectura de su obra. Y concentrándome ahora en Sánchez Vázquez, me parece muy importante tener en consideración, no solo en términos de su biografía, el hecho de que él participara en la guerra civil de forma activa, que dirigiera publicaciones desde el frente y que finalmente con la derrota de la República pues tuvo que huir de España y en ese destino incierto finalmente llegó a México, país que en aquellos años, con una política exterior bastante distinta a la actual, pues abrió las puertas a miles de refugiados que nutrieron el pensamiento y la vida cotidiana de nuestro país de forma importante. Sánchez Vázquez entonces se estableció en nuestro país y desde acá pues se mantuvo en diálogo constante con el pensamiento socialista de su tiempo y pues creó toda una forma de lectura de la obra de Marx que forjó a generaciones distintas. Hace poco escuchaba a Jorge Juanes, amigo y un interlocutor permanente de Bolívar Echeverría, y él relataba que Bolívar Echeverría y él se conocieron justo en los cursos de Sánchez Vázquez, a los que asistía, decía él, pues la crema innata del pensamiento crítico de su generación. Entonces Sánchez Vázquez fue muy importante para nuestro país, pero más allá de eso, pues la cuestión tiene que ver con su aportación crítica de lectura de Marx. En los primeros años en los que él comienza este trabajo, en 1965 publica un libro que son Las ideas estéticas de Marx, y que tal como indica el título, pues está dedicado a pensar en algunas de las afirmaciones que hace Marx sobre el carácter creativo del arte. Marx no tiene una estética, por supuesto, pero sí hay afirmaciones que permiten y que permitieron a Sánchez Vázquez hacer consideraciones respecto al carácter productivo creativo del ser humano en el terreno del arte. Después, siguiendo esta línea y trabajando en particular lo que se conocen como los textos de juventud de Marx,
esto es los manuscritos económico-filosóficos de 1844, las tesis sobre Feuerbach, los cuadernos de París, textos que, como bien sabemos, fueron de una publicación muy tardía en relación al Capital o a otras obras, pero que tuvieron un impacto muy importante en algunos autores que también fueron influencia para Sánchez Vázquez. Tal es el caso de Georg Lukács, de quien Sánchez Vázquez decía, pues le causó un enorme impacto al leer justo Historia y Conciencia de Clase. También podríamos mencionar, por ejemplo, a Henri Lefebvre o a Karl Korsch, que fueron también influencia de Bolívar Echeverría y que fueron en realidad influencia de toda una serie de pensadores que pudieron observar en las reflexiones de estos autores la posibilidad de una renovación crítica del marxismo. Entonces, Sánchez Vázquez, con base en estas lecturas, pues sigue la línea de reflexión sobre algo que para su época era o resultó nodal como crítica sobre todo al marxismo dominante e ideológico de la Unión Soviética, y que tenía que ver con una revaloración y una actualización de la dimensión de la subjetividad y la especificidad histórica como elementos imprescindibles del análisis marxista para la construcción de una práctica colectiva, consciente y democrática. Eso también nos puede explicar en términos de una historia del pensamiento crítico cómo es que su trabajo es, si no simultáneo, es de una temporalidad muy próxima al trabajo, por ejemplo, de Karel Kosík, al grupo Yugoslavo Praxis, que también desde horizontes y sin haber establecido un diálogo previo, estaban pensando el problema de la enajenación, el problema de la práctica, el problema de la constitución de la subjetividad, y que eran temas que habían sido abandonados por la versión dominante del materialismo histórico, que en la perspectiva de una lectura sobre leyes tendenciales de la historia y del comportamiento del capitalismo, pues habían dejado de lado o de hecho habían abandonado conscientemente el problema de la constitución de la subjetividad. Para el momento en el que Sánchez Vázquez publica su obra más destacada, La filosofía de la praxis, en 1967, pues él ya tiene plena conciencia de que la categoría de praxis le va a servir justo para dar cuenta de cómo desde la propia obra de Marx se puede comprender al ser humano y su relación con su entorno y la construcción de su vida social, ante todo como un sujeto de praxis, lo que quiere decir que es un sujeto que actúa en el mundo, interviene en el mundo, altera el mundo y en esa alteración proyecta sus ideas, los fines y la imaginación creadora que le permite entonces dar forma a su socialidad de maneras distintas y diversas a lo largo y ancho del orbe, y que es ese rasgo el que lo objetiva, el que lo convierte finalmente en un sujeto, y al mismo tiempo es el rasgo que le permite revivificar y a cada momento darle actualidad a su capacidad creativa. Este elemento a Sánchez Vázquez le parece fundamental, puesto que es justo ahí donde interviene, digamos, la lógica dominante del capitalismo. Es ahí, diríamos, donde interviene la mano de las relaciones mercantiles cosificantes que impiden a los sujetos y a la vida colectiva en el capitalismo asumirse y darse cuenta de que somos nosotros los agentes de nuestra propia historia. Sánchez Vázquez profundiza sobre el concepto de praxis, no solo en la obra de Marx, da en la filosofía de la praxis, hace una suerte de historia del pensamiento filosófico y halla que desde el pensamiento clásico de Aristóteles, pasando por supuesto por Hegel, la crítica de Feuerbach y luego ya Marx, por mencionar los más destacados, se puede encontrar esto. También tiempo después hace una reelaboración del texto y introduce un debate con Lenin, también introduce a Antonio Gramsci, a quien no había estudiado con antelación a su texto, pero para este
esta revisión lo hace y piensa las múltiples dimensiones de la praxis, piensa la praxis creadora, piensa también en términos de una praxis reiterativa, piensa en términos de una praxis espontánea, de una praxis reflexiva, es decir, piensa en las múltiples formas en las que la praxis se manifiesta y se concreta en la vida social. Y a mi modo de ver, esto es importante porque insisto, habría que ubicar la obra de Sánchez Vázquez en el contexto de una renovación del marxismo que había recibido de forma, digamos, que no había sido indolente o que no había dejado pasar de largo las revelaciones que se hicieron por Khrushchev en 1956 sobre la persecución y los crímenes cometidos durante el estalinismo, que no dejó pasar de largo la represión sobre Hungría, Checoslovaquia y Polonia, y que por lo tanto se instaló desde una perspectiva muy crítica respecto a lo que sucedía en lo que conocemos como el socialismo realmente existente, pero que al mismo tiempo no renuncia a la posibilidad de construcción de un verdadero socialismo. En ese sentido, la obra de Sánchez Vázquez, me parece, se instala en términos de una relación práctico-política que pone en el centro la necesidad de una reflexión crítica sobre la realidad en la perspectiva de un proyecto de emancipación. Es decir, que habría en el centro el problema de la construcción de un programa colectivo que esté en condiciones de posibilidad histórica de construir una realidad o la vía de acceso al socialismo. Esa es una insistencia que reiteró Sánchez Vázquez desde siempre, a la que no renunció jamás, que fue nutriendo de otras ideas, por supuesto. Sánchez Vázquez, después de 1989 y después de la emergencia del zapatismo, pues se hace preguntas que se hicieron muchos otros marxistas, diría yo, finalmente autocríticos, sobre la idea, por ejemplo, dominante de el sujeto de la historia, el proletariado como sujeto de la historia, y reflexionó de forma abierta sobre la emergencia y la necesidad de introducir en el pensamiento crítico la emergencia de otros sujetos sociales que no habían sido observados por él mismo, pero que siempre han estado ahí. Es el caso de pues la también emergencia del movimiento feminista, el movimiento indígena, los estudiantes mismos, y entonces Sánchez Vázquez con esto da un giro y él mismo hace una crítica a Marx y dice, bueno, hay aspectos de la obra de Marx que hay que superar, que hay que criticar, y otros sobre los cuales Marx no pudo haber pensado como estos, pero que nosotros no podemos dejar pasar. En ese sentido, entonces, es que abre su pensamiento y abre algunas otras reflexiones. En los últimos años de su vida dedicó también sendos trabajos al problema, por ejemplo, de la ética. Para Sánchez Vázquez, en el terreno de la praxis política, había que insistir en la necesidad de que un proyecto de emancipación no puede, digamos, prescindir de una reflexión ética e incluso de carácter moral, que contenga de suyo una crítica a la moral dominante, a la moral, a la doble moral que incluso se juega en la sociedad capitalista, en donde se habla de libertad, pero en los hechos y en la vida cotidiana es imposible de ejercerse. Y entonces, ¿cómo acompañar un proyecto de emancipación de una ética a otra también? Entonces, dedicó también muchísimo tiempo y mucha reflexión a esto. Sánchez Vázquez sintetizaba, los tres elementos que para él eran nodales para el pensamiento crítico en tres aspectos que me parece que son suficientemente claros. Uno de ellos, decía, es que el pensamiento crítico siempre debe ser eso, primero una crítica de lo existente. Esa es la primera condición de posibilidad de su propia existencia. Una crítica de lo existente, pero que es insuficiente por sí sola. El segundo elemento que debía contener, decía Sánchez Vázquez, es un conocimiento de la realidad.
En esto se juega también algo muy propio de su generación y que tiene que ver con el debate sobre la cientificidad o no del marxismo. Sánchez Vázquez insistía en que el marxismo es científico, pero no en el sentido de del cientificismo o del teoricismo que en los años 60 y 70 fueron muy discutidos y que estuvieron muy en boga gracias a la obra de Luis Althusser, con quien Sánchez Vázquez tuvo una discusión muy importante. Creo que a pesar de que no es muy conocido este texto en el mundo, Sánchez Vázquez escribió un libro dedicado justamente a una crítica de las más serias que conozco a la obra de Luis Althusser, enfatizando en el hecho de que la forma en la que Althusser concibe la obra de Marx hace de esta pues o permite deducir de esta una comprensión de la realidad que justo se vuelve estática, que se vuelve una estructura inamovible y desde donde además es casi imposible dar cuenta de la emergencia de los sujetos, de los sujetos agentes del cambio social. En la obra de Althusser, dice Sánchez Vázquez, es imposible hallar cómo es que surgen, emergen y cómo es que se puede también reproducir la insurrección. Entonces, por eso es que este aspecto de la crítica, del conocimiento de la realidad, le resultaba muy relevante, puesto que en ello se juega también la afirmación de la objetividad del pensamiento crítico y de la crítica de la economía política. Y sin la cual, pensaba Sánchez Vázquez, sin el conocimiento de la realidad, pues seríamos presa de, por ejemplo, el voluntarismo que finalmente siempre pues está tendiente al fracaso, o por otro lado, de la práctica ciega que no tiene una interrelación directa y efectiva con su entorno. Entonces, este sería el segundo aspecto. El tercer aspecto, decía Sánchez Vázquez, pues es el proyecto de emancipación, es decir, la crítica por sí misma es insuficiente, el conocimiento de la realidad se puede volver pura teoría, y por ello el tercer elemento debe ser la idea de sobre qué proyecto de emancipación, digamos, estamos elaborando y estamos ejecutando una práctica cotidiana. En este sentido, Sánchez Vázquez también es un reivindicador de la idea de utopía, pero no en el sentido de una ideal inalcanzable, sino de una utopía que se construye justo con base en las condiciones históricas efectivas de su realización, una utopía realizable. Y él, como un lector ávido de Marx y conocedor de Marx, sabe que la posibilidad de superación del capitalismo es una condición histórica efectiva y no un ideal inalcanzable. Pero también considera que el proyecto de emancipación es algo que debe acompañar el pensamiento crítico, porque es también algo que nos orienta, que da también cauce y, como diría Ernst Bloch, digamos, sirve como principio de esperanza a la actividad política. Entonces, además que también nos permite dirimir otra cosa muy importante, nos permite dirimir y reconocer los momentos en los que estamos ante modificaciones quizá necesarias, pero no sustanciales de la vida social, es decir, ante reformas, pero no confundir las reformas con el proyecto de una reconstitución radical de la vida social que hoy impera. Entonces, yo creo que estos son algunos de los aspectos más importantes. Por supuesto, estaría aquí dejando de lado, dado el tiempo, sus reflexiones sobre estética, que desde sus primeros trabajos, como decía, de lectura de la obra de Marx, bueno, fueron ahondando por caminos muy diversos. Entre ellos, uno de los que hoy es más recuperado tiene que ver con la idea de entender la relación del creador y la relación del receptor del arte, en ambos casos como una práctica consciente, como una práctica activa, en la cual tanto el creador como el receptor del arte reconstituyen la realidad a partir y reconstruyen, digamos,
su propio entorno a partir justo de los caminos abiertos por el arte. Estaría ahora dejando de lado un poco esto, pero no porque no tenga centralidad en el pensamiento de Sánchez Vázquez, sino porque por ahí se abrieron muchísimos caminos que lo llevaron a discutir con la estética que se produjo en los primeros años del triunfo de la Revolución Soviética, a discutir con lo que fue el Proletkult, y por supuesto también siempre estuvo en diálogo con lo que fueron las vanguardias artísticas y con lo que le tocó vivir en la década de los años 60, 70 y hasta los últimos años de su vida. Quizá esto se deba, digamos, a su beta poética, que nunca tampoco abandonó. Él decía que era un mal poeta, cosa que los que lo leemos diríamos que era demasiado severa consigo mismo, pero bueno, ahí estaría. Entonces, para ahora entrar, digamos, a lo que me parece que podemos destacar de este diálogo posible con Bolívar Echeverría, creo que habría que apuntalar también otras ideas respecto de los posibles caminos de este diálogo. En el caso de Echeverría, en quien no profundizaré tanto, puesto que ustedes lo conocen, me parece que habría en todo caso que observar el hecho de la insistencia que hay desde sus primeros trabajos en el discurso crítico de Marx, en el hecho de que justo la obra de Marx debe ser leída como eso, como un discurso. Esto, a mi modo de ver, lo aleja justo, por supuesto, de la lectura soviética, de esta que distinguía entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, lo aleja también del teoricismo de Althusser, lo aleja de cierta forma del historicismo que también dominó entre ciertos marxistas, pero me parece también lo aleja de algún modo de la idea de la filosofía de la praxis. En tanto que Sánchez Vázquez, por ejemplo, está pensando que lo que hace Marx es una filosofía, dice él, no cualquier tipo de filosofía, sino una que toma como centro eje de interpretación de la vida social la praxis, pero finalmente una filosofía. Echeverría insistía en la idea de que en todo caso debe ser leído como un discurso. Esto quiere decir que está en un plano de interpretación de la realidad, de explicación de la realidad, que le permite incluso salirse, creo yo, del viejo debate en torno a la ciencia, la ideología en Marx, hasta dónde una, hasta dónde otra. Pocas veces, por ejemplo, Bolívar Echeverría habla de ideología y prácticamente ninguna debate en torno al concepto de ideología. Y creo yo tiene que ver con el hecho de que para él lo que hace Marx es un discurso, por supuesto no un discurso cualquiera, dice Bolívar, es un discurso que en todo caso permite tener un mirador de interpretación de la modernidad que nos permite o nos da cuenta de la forma en la que ésta se ha concretado bajo el eje dominante, digamos, de la reproducción material por la vía capitalista. Entonces nos otorga un mirador exclusivo y excepcional de interpretación de la realidad que nos permite entonces tener elementos de reconstrucción de lo que podemos entender como la modernidad, que no otorgan con estas características ningún otro autor de su tiempo. Entonces, creo que este sería un primer rasgo distintivo entre ambos autores. Echeverría también, me parece, tiene como otro elemento característico de su obra el hecho de que insiste en que la contradicción central sobre la cual se debe interpretar la obra de Marx, particularmente la obra de Madurez, es decir, El Capital, a partir es la contradicción valor de uso-valor. Esto, sin duda, digamos, de algún modo lo retrae, lo trae Echeverría de la lectura que hace de Roman Rozdolsky, quien fuera el primero en poner énfasis en este aspecto, y que además, digamos, no hallamos en muchos otros marxistas, puesto que para muchos otros la contradicción fundamental es la contradicción capital-trabajo, pero que para Echeverría es mucho más central pensar en términos de la tensión valor de uso-valor, y es lo que también le permite enfatizar en la cuestión de tratar de comprender qué cosa es eso que Marx en el propio Capital denomina el proceso de reproducción social en general o natural,
y que el propio Marx concibe como un proceso transhistórico, esto es decir, como una manera de entender qué es lo común a los seres humanos, a pesar de nuestras diversidades culturales, o a pesar, o más allá, diríamos, de nuestra especificidad regional, geográfica, histórica. Algo en común tenemos, y eso en común para Marx es que todos reproducimos nuestra vida social en un metabolismo permanente con la naturaleza, mediado por el trabajo o la praxis colectiva. Y entonces Bolívar Echeverría abunda sobre este aspecto gracias al hecho de que está insistiendo en la contradicción entre valor de uso y valor como rasgo fundamental de la tensión capitalista. Este también sería otro rasgo distintivo, creo yo. Aquí no diría un rasgo que los oponga, pero sí un rasgo distintivo sobre la forma en la que leen a Marx. A partir de esto también podríamos destacar el hecho de que Bolívar Echeverría, desde sus trabajos más tempranos, en los que está tratando de entonces de completar lo que le parece esa insuficiencia que está en el propio Marx del Capital sobre el problema del valor de uso, y que lo lleva al camino de introducir elementos que podríamos pensar medianamente ajenos a la obra de Marx, como la semiótica, y que le permiten entonces tratar de abundar sobre el hecho de cómo es que se da la reproducción material de la vida social, y que esta reproducción material sea entendida entonces no solo como la producción de objetos para su uso, sino como el hecho de que esa producción es siempre una producción de mundo, de cosmos, decía Echeverría, desde el cual humanizamos nuestro entorno y desde el cual entonces producimos nuestras distintas formas identitarias. Entonces, desde esta beta, cuando Echeverría, por ejemplo, desarrolla su cuádruple ethos, su teoría del cuádruple ethos de la modernidad, ahí habría que tener también, creo yo, en cuenta que está sobre todo poniendo el énfasis en la interpretación y en la comprensión sobre cómo se da en la vida cotidiana, cómo se construye la vida cotidiana en el capitalismo. Esto que también fue tema muy importante para otros marxistas que le anteceden, como Henri Lefebvre, que es uno de los pocos que cita cuando se refiere a este asunto, justo Echeverría estaría tratando de pensar ese terreno, el terreno de la construcción de la vida cotidiana. Pero desde su muy particular entrada a la cuestión, el asunto tiene que ver con cómo es que esta cotidianidad se construye bajo lógicas y profundidades históricas de distinto carácter, que son lógicas espontáneas, como dice él, de sobrevivencia al capitalismo. Este aspecto sobre la espontaneidad, este aspecto sobre la cotidianidad que sobrevive a la tensión a la que la somete cotidianamente o desde siempre la lógica propia de la valorización del valor, ese aspecto es algo que creo yo también es distintivo de la obra, por ejemplo, de Adolfo Sánchez Vázquez, que aunque también estuvo siempre atenta al problema de la constitución de la subjetividad, para Bolívar Echeverría, en todo caso, esto tiene que ver con el problema de cómo es que en el largo advenimiento de la historia del capitalismo, con sus distintas y variadas manifestaciones históricas, cómo es que los pueblos, las sociedades, pues crearon, como dice él, estrategias de sobrevivencia, estrategias no conscientes, estrategias de largo aliento, estrategias que finalmente no son formas fijas de identidad, sino que tienen el rasgo justo de estar siempre en eso que decía Echeverría, lo que es una identidad evanescente, pero estrategias al fin y al cabo que sirven como morada, como abrigo, como refugio ante la lógica dominante de la valorización del valor. Entonces, me parece que aquí podría ya configurar uno de los aspectos que me parecen más o que nos permiten observar estas distinciones entre ambos filósofos.
Por un lado, Adolfo Sánchez Vázquez tiene una intención, diríamos, de carácter mucho más programático. Él nunca pierde de vista, y para él es central, la idea del proyecto de emancipación que guía y que articula la práctica política. En ese sentido, digamos, pertenece, creo yo, a esta generación que está pensando como un aspecto nodal y central la construcción del socialismo. En otra medida, Bolívar Echeverría está pensando en cómo es que de facto se ha sobrevivido a la lógica dominante del capitalismo, cómo es que esa dimensión espontánea se ha dado en los hechos, en procesos históricos de distinto carácter. Y entonces, ¿cómo es que esos procesos espontáneos nos pueden servir de muestra de los caminos posibles para hallar los puntos de quiebre, los puntos de inflexión, desde los cuales es posible, digamos, vislumbrar la posibilidad de una modernidad no capitalista? Ese sería, me parece, un aspecto distintivo importante. En tanto que Echeverría insiste, por ejemplo, en la idea de que hay lapsus, actos fallidos en el capitalismo, desde los cuales se filtran las luces de modernidades distintas. En el caso de Sánchez Vázquez está en el centro de la reflexión, la construcción de una práctica emancipatoria consciente. Esto no significa, por supuesto, que sean opuestas, esto no significa que no podamos, digamos, nosotros integrarlas hoy día en una reflexión que nos permita considerar ambos aspectos, solo nos muestra las diferencias. Creo que en el caso de Echeverría, por ejemplo, eso nos da cuenta también del hecho de que en todo caso su obra en buena medida tiene más un carácter, diría yo, incluso de diagnóstico de la realidad, un diagnóstico que es un diagnóstico crítico, por supuesto, un diagnóstico que se instala desde la crítica, pero que no pretende, digamos, construir un camino a seguir. Y aunque tampoco lo existe en Sánchez Vázquez, sí están los elementos que pretenden entonces ser herramientas para aquellos que lo pretendan, para aquellos que buscan la construcción de ese camino. Entonces, a mí me parece esto muy importante. Creo yo que finalmente en ambos casos, por supuesto, habría que destacar el hecho de que se caracterizan también, aquí habría un punto común de diálogo, por la insistencia en que el aspecto irrenunciable de interpretación del pensamiento de Marx y el aspecto irrenunciable de la crítica al capitalismo es la idea eje de que los seres humanos somos ante todo seres de libertad. Libertad que no debe ser entendida en el sentido del liberalismo, una libertad en negativo, por ejemplo, libertad que tampoco puede ser comprendida como libre albedrío simplemente, sino una libertad que siempre está mediada, una libertad articulada, una libertad que se construye en sociedad, que construye colectividad, pero que al mismo tiempo da cuenta de cómo es que los sujetos solo construimos nuestra subjetividad desde las relaciones sociales en las que estamos inscritos. En ese sentido, me parece que ocupan un lugar en el pensamiento crítico que nos permite reivindicar hoy mismo la idea de que sin esta perspectiva libertaria, entonces estamos en condiciones muy difíciles de reafirmar la posibilidad de una práctica o prácticas diversas que construyan o constituyan de facto modalidades distintas de concreción de la vida social ajenas al capitalismo. Entonces creo yo que también esto puede ser completado con muchos de los debates contemporáneos posteriores a la segunda mitad del siglo XX sobre la cuestión de las distintas identidades, sobre la diversidad
y las formas tan amplias y vastas en las que se construye la vida social a lo largo y ancho del orbe, pero sin perder de vista que sí, como decía Echeverría, hay algo que es totalizante, que es una realidad hegemónica, que finalmente es efectivamente totalitario, es el capitalismo. Que si hay algo, desafortunadamente, que hoy tendríamos en común los sujetos en distintos lugares y en distintas regiones del mundo, es el hecho capitalista. La necesidad de enfrentarlo, de resistir a él, es quizá lo más común que tengamos hoy en día, y la enajenación social que produce será una de las tareas más importantes para reflexionar para el futuro. Entonces, con eso terminaría. Creo que ya me alargué mucho y les agradezco muchísimo la invitación.